Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio de Justicia Global, el podcast donde exploramos los temas más relevantes del derecho internacional y derechos humanos. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el mundo de la justicia internacional, el principio de jurisdicción universal. Un concepto que, aunque ha estado en desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo muy actual. Para ayudarnos a entender mejor este principio, tengo conmigo al doctor Walter, un experto en derecho internacional. ¿Cómo estás, Walter? Sí, muy buenos días. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema muy interesante que debemos desglosar, eh, porque ese principio ha sido clave en la persecución de crímenes internacionales, como genocidios y crímenes de guerra. Es un tema que todos deberíamos conocer. Bueno, para empezar, Walter, ¿podrías explicarnos un poco qué es exactamente el principio de jurisdicción universal? Claro, cuando hablamos de jurisdicción universal, hablamos de la capacidad que tiene un Estado para juzgar delitos graves sin importar dónde ocurrieron, la nacionalidad de los involucrados o si el crimen tiene alguna relación con este país. Es decir, cualquier Estado tiene la capacidad de perseguir y juzgar a personas por crímenes internacionales como el genocidio o los crímenes de guerra, de lesa humanidad, incluso si esos crímenes no ocurrieron en su territorio. Entiendo, interesante. Así que, por ejemplo, un tribunal de España podría juzgar a alguien por crímenes cometidos en otro continente, un ejemplo, como en África o América Latina. Exactamente. A pesar de que España tiene un pasado histórico de colonización y de fuerza de invasión a América Latina, eh, este país ha sido pionero en aplicar este principio, especialmente en casos relacionados con crímenes de dictaduras en América Latina. Eso ha permitido que las víctimas encuentren justicia cuando sus propios sistemas judiciales no funcionan o no quieren funcionar o no quieren procesar este tipo de crímenes. Entiendo. Bueno, y entonces, ¿cuál es el fundamento legal detrás de la jurisdicción universal? Porque un país tendría el derecho de juzgar delitos, pues, que no ocurrieron fuera, o sea, en su territorio, sino fuera de sus fronteras. Es una buena pregunta. Aquí tenemos que manejar dos principios fundamentales, ¿sí? Primero está el fundamento natural o lógico, que sostiene que ciertos crímenes que son atroces, que afectan a toda la comunidad internacional, crímenes como el genocidio o como las ejecuciones extrajudiciales, que no solo impactan a las víctimas directas, sino que representan una amenaza para toda la humanidad en su conjunto. Ok. Bueno, ¿y cuál sería este segundo principio fundamental? El segundo, estamos hablando del fundamento jurídico. Acá lo que se basa es en tratados internacionales, en las normas consuetudinarias. Estos acuerdos están obligando a los estados a actuar frente a estos delitos, como lo vemos directamente en la Corte Penal Internacional o en el apoyo de las Naciones Unidas a la justicia internacional como tal. Bueno, Walter, ahora hablemos un poco más en concreto. Sabemos que Colombia ha tenido una historia marcada por el conflicto armado y pues graves violaciones de los derechos humanos. La pregunta sería, ¿cómo ha aplicado este país o cómo se ha beneficiado del principio de jurisdicción universal? Bueno, Colombia es un caso muy interesante y particular, de cierto modo, aunque no ha sido un país que aplique directamente este principio a gran escala, ha sido un objeto de investigaciones internacionales, especialmente por la Corte Penal Internacional. Un ejemplo de ello fue la investigación que se abrió preliminar en el 2002 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Bueno, Walter, pues también, mira que he escuchado sobre el tema de los falsos positivos, esas ejecuciones extrajudiciales, pues de civiles por parte del ejército colombiano. ¿Cómo encajan estos casos, pues, en el ámbito de la justicia universal? Bueno, los falsos positivos tenemos que tenerlos en cuenta que fue una gran atención internacional. Aún sigue siendo gran atención internacional. Para los que no conocen, los falsos positivos fueron aquellas
civiles, aquellos jóvenes civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del Ejército Nacional. Han llegado a discusiones sobre la aplicación de la jurisdicción universal, especialmente si las autoridades locales no logran juzgar a los responsables. Tribunales europeos, por ejemplo, han empezado a considerar casos relacionados con crímenes cometidos por grupos colombianos en el extranjero. Eso sería muy importante porque atendiendo que todavía no se ha concretado la finalidad de este tipo de juicios, o de pronto no se llega a generar por temas políticos, eh, otro país lo pueda llegar a hacer y llegar a resarcir el tema con las víctimas. Bueno, Walter, aunque suena como una herramienta poderosa para la justicia, ¿existen críticas o pues desafíos en la aplicación de la jurisdicción universal? Sí, claro, como toda regla o como toda ley tiene su vacío o su ambigüedad. Acá hay una ambigüedad legal y es que no todos los países definen definen el principio de universalidad de la misma manera. Y sobre todo cuando este principio se lleva a abusos o malos entendidos y en algunos países lo ven como una gran amenaza a su soberanía. Bueno, Walter, entendiendo un poco más, eso podría crear tensiones diplomáticas, Sí, creería, ¿no? exactamente, algunos gobiernos sienten que permiten que otro extranjero juzgue crímenes cometidos en su territorio. Es una forma de invasión, ¿sí? De injerencia extranjera y además es un problema práctico sobre la impunidad. Aquí el principio existe, muchos crímenes siguen sin ser juzgados, como lo decíamos, algunos debido a la falta de recursos o la voluntad política de cada país o dependiendo a las condiciones o intereses personales del poder que esté en el momento administrando estos países. Entonces acá lo que se genera es que usted ingresa a mi país, es una invasión para mí, está afectando mi soberanía y por ende pues se genera estas controversias, estas ambigüedades de algunos países que no van a permitir obviamente el cumplimiento de ese principio. Bueno, Walter, entonces, pues para poder cerrar nuestro podcast, ¿podrías decir que el principio de jurisdicción universal es una herramienta poderosa, pero pues no perfecta? Sí, exactamente es eso, es una herramienta vital para garantizar que los crímenes más graves no queden impunes, pero su implementación efectiva depende de muchos factores, o sea, depende de la cooperación internacional, depende el respeto de la soberanía de los estados, depende de la cooperación interna de cada país, del poder que esté trabajando en ese momento y de los intereses políticos que se generen a raíz de este tipo de delitos que ocurren dentro de cada país. Bueno, muchas gracias, Walter, pues, por ayudarnos a entender este principio tan importante. Sin duda, la jurisdicción universal seguirá siendo un tema, pues, bastante relevante en un futuro, pues, de la justicia global. Gracias a ti por invitarme, a todos los que nos escuchan, ojalá sigamos leyendo un poco más del tema, discutir más sobre este principio universal, porque solo entendiendo este tipo de principios podemos avanzar hacia un mundo más justo y poder llegar a resarcir y ayudar a todas estas víctimas a cumplir su cometido. Bueno, y eso es todo por hoy en Justicia Global. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando los temas más importantes del derecho internacional. Hasta la próxima.